Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que a esta hora se dan cita para participar de la reunión virtual por Internet. Bienvenidos. Estamos saludando a nuestros hermanos en Cundinamarca, en Colombia, y también a todos aquellos hermanos que están por fuera del país, en diferentes partes del planeta, que a esta hora participan en directo en algunas partes del programa, otros en sus horarios correspondientes. Bienvenidos. Los estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, en esta mañana del domingo 30 de enero del 2022. Se acabó el primer mes del año 2022, con muchas preocupaciones, con incertidumbre, con riesgos, pero estamos en la mano del Señor, saludando también a todos nuestros queridos familiares y amigos que están por fuera del país. Algunos están en diferentes partes remotas del planeta. Les estamos saludando a ellos también para que participen de esta reunión, dándoles la bienvenida a todos. Y aquellas personas que están entrando en la semana, de lunes a viernes, a participar de la lectura de la palabra del Señor por Facebook y también por la aplicación Radio Mensaje de Libertad, bienvenidos. Y los invitamos a que si no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, que este domingo 30 de enero sea el domingo de la salvación, que le digan al Padre que aceptan lo que sucedió en el Calvario, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para dar vida eterna a todo el que cree. Ese hecho que sucedió hace más de 2000 años, que Él murió, fue sepultado y resucitó por toda la humanidad, pero lamentablemente toda la humanidad no recibe este regalo del cielo. La tumba y la cruz quedaron vacías. La deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres. Amigos, ustedes pueden ser libres en esta mañana del domingo. Solamente díganle al Padre que aceptan lo que sucedió en el Calvario y salvos serán. Estoy mirando acá la Biblia Reina Valera del 60. Los invito a que se ubiquen en la palabra del Señor, hermanos. Tenemos el primer capítulo de la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Este párrafo que nos estuvo compartiendo el hermano entonces comienza en el verso 22 y pasa al capítulo 2, tomando los versos 1, 2 y 3, donde nos invita a desechar todo lo que no es conveniente en nuestro corazón. Este es el corazón para que podamos recibir con mansedumbre la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, voy a dar una pequeña ilustración hacia el final de lo que implica desechar lo que no nos conviene tener en el corazón, para que entonces podamos recibir la palabra para obedecerla, como nos invita el apóstol Pedro. Y él nos dice en el verso 2, desechando pues toda ¿qué? Malicia. Y voy a usar este vaso, que lo ilustro como el corazón, y estas balotas como el pecado. Que el pecado se anida en nuestro corazón. Entonces dice él que tenemos que desechar la malicia. Tenemos que también desechar todo engaño que hay en nosotros, toda hipocresía que existe en nuestro corazón, todo tipo de envidias que se anidan ahí y toda detracción. Y vamos a mirar en esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor, el significado de cada una de estas palabras, lo que implica, lo que encierra cada uno de estos pecados que están en el corazón, que mientras no se desechen, entonces no puede haber apetito por la palabra del Señor, no se desea como niños recién nacidos. Entonces, vamos a entrar en materia, hermanos, con este tema que, no dudo, nos trae gran enseñanza para todos. También tengo una pequeña ilustración sobre la leche pura, la leche adulterada, y espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos aprender muchísimo, pero muchísimo, en esta mañana del domingo 30 de enero, algo que va a servir para nuestras vidas. Que no sea una reunión por internet más, que no sea una reunión bonita,
que nos gustó tanto lo que dijo el hermano Jorge, sino que más bien podamos meditar, reflexionar y que esa palabra de hoy pueda llegar a nuestro corazón. Yo le ruego al Señor, empezando por el mío, por el de este hogar, pero que también llegue a muchos corazones y nos convenza el Espíritu Santo de la necesidad de alimentarnos cada día de la palabra del Señor. Vamos a entrar en materia entonces con nuestro tema, no sin antes invitar a los hermanos a que continúen compartiendo los links para que otras personas vayan entrando también. Esta semana entraron más personas a la sintonía en la mañana valientemente a las 5. Algunos no pueden por sus trabajos, por enfermedad, por diligencias, pero otros hermanos lo están haciendo, entonces compartan ahí esa aplicación que aparece en el monitor para que otros también puedan degustar, saborear la lectura literal de la palabra del Señor. Bueno, vamos con nuestro tema, vamos a la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa cada día, hermanos. La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Significa que Dios nos ha dado una nueva vida espiritual, o una vida espiritual que es nueva. Claro, antes no la teníamos. Al haber sido salvos por la misericordia del Señor, tenemos nueva vida, la vida cristiana. Al aceptar por fe la obra de Jesucristo en el Calvario, recibimos al Espíritu Santo e ingresamos a la familia de Dios y somos parte de la iglesia aquí en la tierra. Sí, hermanos, al ser salvos, al aceptar lo que sucedió en el Calvario, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas y ya somos parte, qué bendición, de la familia del Señor. Esta nueva condición no solo nos capacita para entrar en el reino de Dios, sino también para disfrutar de sus bendiciones espirituales en abundancia. Hermanos, el Señor tiene tanta bendición para sus hijos. Lamentablemente se busca todo lo material, todo lo físico, todo lo que vemos, pero en la parte espiritual muy poco se busca y ahí es donde están abundantes bendiciones. De hecho ya las tenemos todos los que ingresamos a la familia del Señor, hermanos. Igualmente, por haber sido salvos, por la misericordia de Dios, somos designados como embajadores del reino para representarlo en todo lugar y llevar a otros el conocimiento pleno de la verdad por el poder de su palabra en la fuerza del Espíritu Santo, como dice Romanos 1:16, ¿no? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y esa es la misión nuestra ahora, como embajadores. Por haber sido salvos, el Señor nos rescató del mundo. Ahora somos sus hijos, coherederos con Cristo. Y qué cargo el que nos dieron, hermanos. Qué título el que nos dieron desde el cielo. Embajadores aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Él está intercediendo por todos nosotros. Debido a que somos renacidos por la misericordia de Dios, como nos lo estuvo leyendo nuestro hermano allá en Pedro 1:22, debido a que somos renacidos por la misericordia de Dios, por la palabra mediante el Espíritu Santo, Él es el que nos convence, nos lleva a oír el Evangelio para la salvación. Los cristianos debemos echar de sí todos los rasgos que atenten contra el amor y el alimento espiritual. Hermanos, todo rasgo, todo vestigio de pecado, todo residuo de la vida pasada debe ser desechado, porque atenta contra el amor hacia los hermanos y también atenta contra el crecimiento espiritual. De ahí que debemos no tener misericordia contra el pecado o con el pecado. Es decir, somos pecadores, no tener misericordia de nosotros mismos, porque si tenemos misericordia, entonces no tenemos misericordia de arriba. Entre menos tenemos misericordia, tengamos misericordia contra el pecado, más misericordia tendremos de Dios, hermanos. Primero, ¿por qué debemos echar todos esos rasgos? Nos dice el apóstol Pedro. Porque todos esos rasgos que son pecados violan el mandamiento fundamental de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Claro, si hay pecado, el amor no va a florecer. Y segundo, porque otra obligación que emana del nuevo nacimiento es tener un anhelo insaciable por la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Hoy nos vamos a dar cuenta, hermanos, algo de pecado que hay en el corazón, algo que impide que entre la palabra del Señor.
Por eso hay hermanos que le dicen a uno, hermano, yo leo, pero la palabra no se me queda. Yo intento la lectura, pero me aburro rápido. A mí no me llama la atención leer la Biblia. Realmente es que yo no sirvo para eso, hermano. No, hoy vamos a mirar cuál es el asunto del por qué como creyentes la palabra del Señor no mora en el corazón. Esperamos que el Señor nos hable y nos diga por qué, cuál es el motivo. Pedro nos dice, y por eso no es sorprendente, que Pedro nos exhorte a que de manera decidida nos despojemos de tales cosas. Contra el pecado no hay que tener clemencia. A ese es el que hay que degollar, hermanos, sin misericordia, sin consideración, hermanos. Los pecados mencionados en los versos leídos detienen el amor fraternal y el crecimiento espiritual, en contraste con los beneficios de la pura palabra de Dios. Hay un contraste, ¿no? Los pecados mencionados en los versos leídos detienen el amor fraternal y el crecimiento espiritual en contraste a los beneficios de la pura palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, hermanos. Desead, pero antes desechad. Como un contraste claro, como irónico, pero ya lo resolveremos por el camino. Está en 1 de Pedro 1, 22, 25 y pasa al capítulo 2, 1, 3. Desead, claro. Qué lindo que es desear algo, ¿no? Pero hay que mirar qué debemos desechar para que ese deseo sea sincero. Para que ese deseo se produzca, debemos mirar qué hay que desechar. Ya la palabra nos lo ha dicho, pero con la ayuda del Señor quiero con estas ilustraciones, pues, que pueda quedar mucho más claro. Primero de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como ya hemos nacido de nuevo, han sido purificadas nuestras almas porque hemos oído la verdad y hemos obedecido mediante la obra del Espíritu Santo. Él fue el que nos trajo a la vida cristiana. Él fue el que nos trajo a la obediencia, hermanos. 1:23, siendo renacidos, no de su simiente corruptible, nosotros somos renacidos por el poder de Dios, por el amor de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, esto no es corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, está viva, ¿no? Y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pedro es que todo lo material que hagamos es pasajero, es temporal. Compara la carne como la hierba. ¿Y cuál es el premio de esas actividades que se hacen en la carne? Una flor. Dice él, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Ese es el producto, que sale una flor de lo que se hace, pero todo eso es pasajero. Y entonces pronto se seca y pronto se cae. Pero lo que hagamos en el Espíritu, ceñidos en la palabra del Señor, para la honra y la gloria de Dios, permanece para siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra permanece para siempre. Alguien nos habló del Evangelio y vamos a permanecer para siempre. Por más que tengamos que morir aquí en la tierra, vamos a resucitar y vamos a estar para siempre. ¿Por qué? Porque oímos la palabra de Dios. Ahora veamos el tema en detalle. Desechando, pues, ¿qué es desechar, hermanos? Como lo que hay en la caneca y la basura, ¿no? Al contenedor y al basurero. Tenemos que desechar todo lo que tengamos por ahí guardado. Y hay veces que esto termina siendo como una caneca de basura. Entra por aquí cosas que no debemos escuchar, pero nos prestamos para ello y se van almacenando, se van albergando y toman posesión en el corazón. Entonces ahí vemos desechando pues toda malicia, 1, engaño 2, hipocresía 3, envidias 4 y todas las detracciones que ya miraremos que son 5. Y aquí una pequeña ilustración, pongámosle una canastica aquí para que este jovencito nos ayude a, sale la malicia, vea. ¿Qué sigue? El engaño. Sale el engaño de nuestro corazón con oración, si hay necesidad de ayuno, si hay necesidad de vigilia y con la meditación de la palabra del Señor, esto va saliendo. Queda la hipocresía, sale de ahí.
quedan las envidias, hasta luego envidias. Y todas las detracciones salen del corazón. Queda limpio el escenario para que more la palabra del Señor. De lo contrario, y lo vamos a ver mucho más ilustrado, no va a morar. No vamos a tener palabra del Señor. Es que ni siquiera se siente el deseo sincero. Es posible que nos guste la lectura, es posible que la leamos todos los días, pero muchas veces por leerla se vuelve un rito, se vuelve como una costumbre. Pero no se trata de eso. Se trata de que lo que leamos, lo poco que entendamos, lo podamos albergar, y en la medida que entremos palabra al corazón, lo vamos a ver, hoy lo vamos a ver con la ayuda del Señor, va saliendo todo tipo de arandelas, todo tipo de pecados que están impidiéndonos ahí el crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos, primera de Pedro 2:2, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí vemos lo que es el producto de una persona bien alimentada, con la leche pura, ya sea del pecho, ya sea del teterito bien preparado, higiénicamente preparado, pues se va a levantar rosadito, se va a levantar fortalecido, y pueden venir las gripas, pueden venir las pandemias, no encuentran a la persona o al bebé débil con el riesgo de llevarlo a urgencias y hasta de llevarlo a la muerte, sino que lo encuentran fortalecido porque está bien alimentado. Cuando un bebé recibe oportunamente su sana alimentación, crece fortalecido y su desarrollo avanza con riesgos mínimos, claro, mínimos, hermanos. Aquí tenemos la leche. Desead es constantemente, no importa la edad, siempre como niños, porque de pronto pensamos que desead como niños es, no, pues eso es para los niños. Claro, cuando uno llega al Evangelio es un niño espiritualmente, pero ¿qué dice? Como niños, un símil. O sea que podemos llevar 5 años en el Evangelio, 10 años, 20, 30, 40 años, debemos siempre desear como niños recién nacidos el Evangelio, o sea, la leche espiritual para nuestro diario vivir, hermanos, para nuestro diario caminar espiritualmente. Va a poner a funcionar acá este videito, hermanos, es 2 minuticos o 1 minuto sobre el tema de la leche espiritual. Acá tenemos la leche pura. Esta leche pura, indica la palabra del Señor, es una ilustración que el apóstol Pedro trae, que yo me permito traerlo en esta mañana. Es una leche que no viene contaminada. Es una leche que no nos causa ningún tipo de daño. Todo lo contrario, fortalece nuestra vida, nos alimenta. Y pues viene la comparación, la ilustración con la palabra de Dios, que es la palabra viva, palabra que no está muerta, viva y eficaz. Entonces, estamos mezclando estos dos elementos para ilustrar lo que Pedro quiso decirnos. Aliméntese, deseen constantemente. ¿Qué es desear? Es anhelar, es querer degustar, es querer algo para nosotros, desear intensamente, constantemente, ¿qué? La palabra del Señor. Y si hay ese alimento espiritual, hermanos, pueden venir las doctrinas que vengan, puede venir la adversidad como la que estamos viviendo, no que seamos, digamos, como cínicos, que nada nos importa, o insensibles, no. Sabemos lo que está pasando y el dolor y el luto que está causando en el mundo, lo que está sucediendo, pero sabemos que también este es un trato para la iglesia, porque conocemos de Dios, no preguntamos el porqué de la pandemia, sino que conocemos de Dios y sabemos lo que Él está haciendo. Estamos fortalecidos por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando no es ese alimento eficaz en la vida de un bebé, cuando no es con el sumo cuidado, como lo hacen las madres responsables, pues, o que no tienen cómo hacerlo, se va a levantar completamente desnutrido y cualquier gripa lo puede mandar para el hospital o lo puede mandar para la tumba, porque no está fortalecido. Cuando una criatura no recibe a tiempo su alimentación o su alimento está adulterado, no tiene un crecimiento normal. Los riesgos de enfermarse son muy altos, incluso de llevarlo a la muerte. No está recibiendo el alimento adecuado, oportuno. Esta persona, y mire su situación desde pequeñito, va creciendo completamente desnutrido y debilitado. Entonces, existen muchas formas de adulterar la leche, la palabra del Señor. Esto es muy cierto, hermanos. Ese es el riesgo que tenemos nosotros. Voy también a colocar en
acción este video corto, hermanos, sobre lo que es en algunas partes la palabra, hermanos. Hay un poquito de leche y le vamos sumando ¿qué? Le vamos sumando filosofía, le vamos sumando prosperidad, le vamos sumando entretenimiento y la iglesia se va levantando a punta de agua con un poquitico de palabra, un versículo, hicimos un show, un espectáculo y los vamos entreteniendo y finalmente terminan tomando agua pura, no recibiendo el alimento espiritual. Y hay muchas congregaciones en el mundo que se están alimentando con la pura agua, hermanos, porque han adulterado tanto la palabra del Señor, revolviéndole tantas cosas, que finalmente están completamente desnutridos. De ahí que cuando les aburre una iglesia se van para otra, cuando no les dicen lo que quieren en una, siguen en otra, y siguen buscando lo mismo. No van a encontrar, sino en algunas pocas iglesias, van a encontrar el alimento espiritual puro. Y entre todas esas entretenciones están completamente expuestos a caer, expuestos a la crisis espiritual, que va a llegar de muchas maneras. Están llenos, pero están llenos de lo que quieren oír. ¿Qué es lo que quieren oír? Viento y puro viento, entretención, chistes, risas, música, luces, humo, de todo, danzas, de todo lo que se pueda tener para entretener, para distraer, pero de la palabra del Señor muy poco, y los resultados, tarde o temprano, van a salir a flote. Tarde o temprano los resultados se ven, hermanos. En la vida cristiana se corren muchos riesgos espirituales. Uno de ellos, si no el mayor, es el de no mostrar interés por la lectura y meditación de la palabra de Dios. Este es uno de los riesgos tristes que hay en la iglesia. El no tener deseo de leer la palabra de Dios. Ya nos dimos cuenta por qué. Porque hay algo acá guardado que no permite ese pensamiento o ese deseo de ir a la palabra del Señor, de buscar de Dios. Otro es el de buscar de cualquier forma los beneficios de Dios sin importar quién los ofrece. Filosofías y doctrinas humanas, prosperidad, milagro, lo que vimos a punta de agua, échele sanidades, échele bienestar, échele la prosperidad, carro, casa y beca, échele de todo y entretenga. Ese es uno de los grandes riesgos. Hay más riesgos. Otro es el de querer escuchar de todo, y eso lo he oído de algunos hermanos, argumentando primera de Tesalonicenses 5:21, que dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay hermanos que me han dicho, yo miro de todo en televisión, yo miro todo tipo de programas cristianos, yo escucho, yo leo, yo voy a una iglesia, yo voy a la otra y me meto a aquella, y cuando voy viajando entro a aquella iglesia y así la paso bien. Pero un momento, ¿y por qué? No, porque dice el Señor que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Saben una cosa, hermanos? Examinarlo todo, retener lo bueno, ignorando que para la aplicación de este verso se necesita conocer la palabra de Dios. ¿Yo cómo puedo retener lo bueno si no leo la Biblia, si no medito en ella? ¿Yo qué voy a saber quién predica lo bueno y quién me está engañando y quién me está entreteniendo? Yo, para examinarlo todo y retener lo bueno, es porque tengo discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual se consigue estudiando la palabra o leyéndola o meditándola. De otra manera no hay discernimiento espiritual. Esto no es de imponer las manos y darme discernimiento espiritual, Señor, no. Esto hay que ir a la Biblia, leerla, meditarla, no ser un erudito, no necesariamente ir a un instituto, a un seminario, aunque son buenos y algunos hermanos tienen ministerios y quieren estudiar y quieren prepararse, están seminarios e institutos, pero normalmente en la iglesia un hermano que no lo puede hacer, con la meditación, con la oración, con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo le va enseñando. Y cuando va conociendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces se puede sentar a escuchar y a decir esto sí y esto no es bueno, porque tiene capacidad espiritual para discernir. De lo contrario, es un riesgo tremendo escuchar de todo. Y también el riesgo de acomodarse en un sitio donde simplemente se contesta lista, cada domingo o los miércoles. No hay avance espiritual, ni se siente compromiso por la obra de Dios. Simplemente voy a la iglesia y me siento bien. Pero en mi vida espiritual no tengo nada que mostrar. No tengo compromiso con Dios. Entonces en el hogar no ven nada, la familia no ve nada, los vecinos no ven nada, el entorno no ve nada, la empresa donde estoy no ve nada. ¿Por qué? Porque me acomodé, simplemente voy a la iglesia, cargo la Biblia, pero me volví un creyente, como se dice, nominal, que contesto lista cada 8 días y estoy bien, aparentemente. Ahora vamos a mirar rápidamente, porque es poquito,
las 5 palabras o los 5 pecados que nos dice el apóstol Pedro que hay que desechar de nosotros, hermanos. Poniéndole cuidado a esto, hermanos, yo sé que nos va a ayudar muchísimo a algunos que podemos tener algo en nuestro corazón que no permite que la palabra more acá, hermanos. Empezamos con la malicia. Indica la malignidad que viene del interior de una persona. Guardar malos pensamientos contra alguien, eso se llama malicia. Llega a ser perversidad, hermanos. La malicia alimenta la discrepancia, la pelea, la contienda, la división. Edifica rencores y espera secretamente que el otro sea alcanzado para la venganza, el daño o la tragedia. Como que se siente el gozo, ojalá se caiga, ojalá le pase esto y mire lo que le pasó, gloria a Dios, el Señor está tratando con él. Eso se llama malicia. Desearle que a los demás les pase lo peor, como en venganza. Otra definición la describe como enojo congelado o anquilosado. Implica tener un espíritu que no quiere perdonar. ¿Ah? Un espíritu no perdonador es un espíritu malicioso, porque al no perdonar está maquinando. Y ese es un riesgo tremendo, hermanos. La palabra malicia significa aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Mala voluntad para todo, hermanos. Si se guarda malicia, rencor o resentimiento, aunque se asista a la iglesia, la palabra no llega al corazón. Ahí está. La palabra no llega al corazón por más que uno esté en la iglesia. Los de afuera no podrán distinguir una nueva vida en nosotros. Cuando el pecado de la malicia está arraigado en el corazón, la gente no ve testimonio, no ve progreso espiritual. De pronto tenemos carro, casa y beca y progresamos comprando otro y más, pero espiritualmente no tienen nada que ver en nosotros. La otra palabra que sigue es el engaño. Oído a esto, hermanos. Cualquier forma de honestidad, eso es engaño y artimaña. El engaño falsifica declaraciones de renta, copias en exámenes, miente sobre la edad, soborna funcionarios, falsea documentos y maquina dudosos engaños, dudosos negocios. Ese es el engaño. Miren todo lo que hace y que de pronto uno no se da cuenta de lo que está pasando. El engaño implica usar tanto el ingenio como la astucia para causar buena impresión ante los demás. Aquí estoy si no me han visto. En Hechos 5 se nos relata el pasaje de Ananías y Zafira. Se nos relata el pasaje de lo que Ananías y Zafira hicieron cuando se presentaron ante la iglesia de manera engañosa, aparentando ser generosos, ¿se acuerda? Vendieron una propiedad, le ofrecieron una ofrenda a la iglesia, pero cuando la tuvieron en la mano seguramente les pareció mucho y no la dieron. Y el Señor les quitó la vida delante del apóstol Pedro por haber engañado. Pedro les dice, ¿por qué engañaste al Espíritu Santo? El engaño es algo supremamente grave, hermanos, como todo pecado en nuestro corazón. El engaño toma la apariencia de la verdad para atrapar al incauto. Por consiguiente, el engaño y la hipocresía son mellizos. Por el engaño una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada, dice Hendrickson, el escritor. Por el engaño una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada. Uy, qué tremendo esto. Veamos otra palabra. Las hipocresías. Yo creo que no necesita tanta explicación, pero miremos qué nos dicen. Actuar con doblez, falsas pretensiones, una farsa. Pretender ser alguien que no es. Miren esto. Pretender estar en el hogar felizmente casado cuando en realidad es un campo de batalla. Muchas veces en la calle hablamos del cielo, pero en la casa es un completo infierno, hermanos. Pretender ser espiritual los domingos en el culto, pero entre semana actuar de manera mundana en el hogar, familia, vecindario y trabajo. No, los domingos muchas veces no nos falta sino la aureola para ser santitos, pero deje que lleguemos a la casa y que estemos entre semana, hermanos. Pretender estar interesado en los demás es hipocresía, pero tratando de sacar ventaja tan pronto llegue la oportunidad. Su corazón está lleno de motivos egoístas. Ahora, esto no es todos los hermanos. Hay hermanos que pueden tener una cosa, otra. Hay hermanos que no, otros de todo. Eso sí, cada uno sabremos cómo nos llega la palabra al corazón y cómo nos habla el Señor. Una definición práctica de la hipocresía es, por supuesto, aparentar ser uno lo que no es. Ahí está. Esa es la más rápida, ¿no? Aparentar ser lo que no es. Habló Jesús de la hipocresía. Uy, pero durísimo. A esos fariseos, a esos religiosos, a esos enemigos que él tenía. Él conocía los corazones. Hipócritas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Ni los hipócritas heredarán el reino de los cielos.
Vamos con las envidias. Todos sabemos más o menos qué es envidia. Sin embargo, veamos. Los desnudos celos que carcomen el corazón. Uy, la envidia, hermano. Vine lo define como el sentimiento de desagrado suscitado al observar u oír de las ventajas o prosperidad de otros. Ese desagrado que nos da cuando de pronto, ¿no?, a alguien le va bien, a nuestro vecino. Veamos esto. ¿Qué sentimos cuando les va mejor a los vecinos que pueden estrenar carro, ropa, viajar, progresar? ¿Qué sentimos cuando vemos que entraron con un coche nuevo? Salieron elegantes para una fiesta. Lo que sienta nuestro corazón, eso es lo que hay ahí. Si sentimos gozo o alegría. Los felicitamos sinceramente cuando nos comparten los logros de sus hijos, su nuevo trabajo o el día de su boda. Mi hija se va a casar con fulano de tal, ¿qué le parece? Mi hijo va a contraer matrimonio. Cuando les fue bien en el estudio, en el trabajo, los ascendieron. ¿Qué sentimos cuando nos cuentan algo de los demás? La envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que pertenece a otro. Uy, ese carro, algún día voy a tener uno mejor, o algún día voy a comprar esa casa. No, diferente a esa. Ese vestido, no, un día esto voy a... Ahí está la envidia. Frecuentemente la envidia lleva ¿a qué? Al rencor. Desear lo que otro tiene. Si nuestro corazón responde felicitaciones con gozo sincero, no hay envidia. De lo contrario, ya saben lo que está pasando. Cuando vemos a alguien, uno escucha muchos saludos, ¿no? Hola, fulano, hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo está de bien? ¿Cómo está de linda? Qué lindo le queda ese vestido mientras da la vuelta. Qué lindo ese carro, vecino, chévere. ¿Es verdad ese chévere? Si es verdad, qué bendición. Poderlo hacer con gusto, con alegría, vecino. Lo felicito por lo de su hijo, por lo que está sucediendo con su hogar. Qué bendición, vecino. Adelante. Qué bueno, ¿no, hermanos? Poder hacer eso. Y la palabra final es detracciones, que también es muy riesgosa que pueda existir en algún corazón. Deshonrar, denigrar, maldecir, murmurar. Ahora, maldecir no es ser grosero necesariamente. Maldecir es mal decir, o sea, mal hablar. Y eso es muy común. Murmurar, una manera de tratar de quedar limpio arrojando fango sobre alguna otra persona. Esas son detracciones. Yo, con tal de que yo quede bien, ¿qué me importa que los demás sufran? Quedar bien ridiculizando a otro. Esto se ve mucho en parejas, en matrimonios, en los hogares, en las empresas, tratando con chistes o de alguna manera por debajeando a los demás para hacerlos ridículos delante de otros con tal de que uno quede bien. Eso se llama detracciones. ¿Será que existe en el corazón? Detractar puede ser tan sutil como elogiar a una persona y al mismo tiempo exhibir sus errores. Por ejemplo, sí, cuando estamos hablando de alguien o alguien habla, es una bellísima persona, pero no se sabe vestir. Le quedan grandes los zapatos. O sí, pero tiene esta falla. Estornuda mucho. Ahí la deja en tela de juicio. La elogia, la alaba de una manera, pero tan pronto como abrazando el cactus, ¿no? ¡Ah! La puñalada. Detracciones, hermanos. Aún en la misma iglesia puede suceder que se saluda con bastante efusividad, elogiando el físico, el vestido, etc., pero luego se comentan sus errores en privacidad. Parece que la hermana está como progresando mucho. ¿Qué será lo que está pasando, no? Tan lindo ese vestido, pero le queda muy alto. Y ese escote, y dele. Detracciones. Aquí hay un par de preguntas. ¿Se pueden comentar los errores de los demás? Sí, si es para mejorar, para orar por ellos y para hacerles caer en cuenta si hay esa confianza. De lo contrario, no se pueden comentar. No es nuestra autorización. No tenemos la autorización. Pero si es para orar por alguien, hermano, o algún pecado, ¿cómo hacerlo para ayudar sin hacer daño? En privado. Hermana, está muy alto el vestido, está muy ajustado el pantalón, porque hay esa confianza, puede haber esa privacidad. Antes de disociar o detractar de ellos, poderle decir para mejorar. O muchas veces uno comenta un pecado de una persona, una falla por la que está pasando con otro hermano espiritualmente, hermano, oremos, ahí está pasando esto y esto y esto, pero no para hablar de ella, sino para buscar que pueda ser resarcida espiritualmente y orar por ella, para que la palabra del Señor obre, para que la misericordia del Señor obre. Pero hablar por hablar son detracciones y son
muy aborrecidas, como esos pecados que aborrece el Señor, las detracciones, y que es muy posible que estén en algunos de nosotros o algo de esto en nuestros corazones. Primera de Pedro 2:3 nos dice, saliendo ya de este verso, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si han sido salvos, si han saboreado la vida cristiana, arrojen todo eso y a cambio de eso, deseen la palabra del Señor. No existe ninguna duda de que como creyentes hemos gustado la bondad del Señor y Salvador Jesucristo, lo cual constituye un enorme motivo para estar sedientos por la leche espiritual no adulterada. Su palabra, hermanos, estamos muy bendecidos. Qué misericordia. Mire cómo mueren las personas todos los días. Cómo sufren en algunos casos en las cárceles, huyendo en condiciones infrahumanas terribles. Pero por la misericordia el Señor nos tiene ahí como pueblo suyo, hermanos. ¿Cómo no decir que no ha pasado nada? Claro que nosotros hemos gustado la benignidad del Señor y el Señor dice, bueno, pues si han gustado, si han saboreado la misericordia mía, ¿por qué no me buscan a través de la palabra? ¿Por qué no se deshacen de eso que impide su vida espiritual? Mire, hermanos, su muerte, sepultura y resurrección, la de Jesucristo, fue un acto de indecible gracia y misericordia que debe avivar nuestro diario apetito por alimentarnos más de Él, hermano. Lo que sucedió en el Calvario, si nosotros lo asimilamos y lo recibimos y lo aceptamos como nuestro, como un regalo inmerecido, como mínimo, debe avivar eso que Él hizo por mí. Yo quiero conocer más del que me salvó. Yo quiero conocer del que hace milagros, del que hace sanidades, del que prospera. Antes de buscar los beneficios, yo quiero saber quién los hace. Qué bueno saber de Jesucristo que nos salvó, de que nos salvó. Conocerle, admirarle, apreciarle por todo lo que hizo, seguirle. Y entonces yo voy a comprender por qué hace lo que hace, hermanos. Cada vez que saboreamos las bendiciones de Dios, hemos de amar más a nuestro prójimo, claro. Abandonar los pecados de la carne y mantener el dulce sabor de la comunión con Dios y el pensamiento de jamás apartarnos de su lado. Cuando uno saborea la vida cristiana, hermano, cuando uno se soslaya, cuando uno se goza con el Evangelio, uno dice, uy, no, separarme del Señor. Claro que uno peca, eso no es de perfectos, porque era la gente, uy, está predicando un ángel. No, hermanos, un pecador, un mensajero. El mensaje que yo predico es perfecto. Claro que yo soy imperfecto, pero el mensaje sí es perfecto. Todos necesitamos de crecer, de amar al que nos salvó, de tener ese pensamiento de nunca separarnos de Él, de amar a nuestros hermanos en Cristo y de sacar todo pecado, toda contaminación por lo que Él hizo por nosotros. Pero me encanta eso de el pensamiento de jamás apartarnos del lado de Él. Y entro con la última ilustración. Veamos atentamente una ilustración más de lo que implica desechar el pecado. Aquí vamos a ver algo que me pasó, hermanos. Sinceramente les confieso. La otra vez hicimos este ejercicio en una iglesia, no me acuerdo en Silvania, qué otra parte la pudimos haber hecho. Pero se quedó ahí una balota. Vamos a ver, miremos esto, hermanos. Entonces yo les mostré las balotas, ¿no? La malicia, pecado, tremendo, ya vimos lo que quiere decir la malicia. ¿Qué más sigue entonces? El engaño. Ya vemos, hermanos, que hasta por la copialina, ¿no? Por un examen. Hay engaño de muchas maneras. ¿Qué pecado sigue? La hipocresía. Ese vaso representa el corazón y estas balotas el pecado que le va entrando, le va entrando y le va entrando al corazón y se va acumulando. Ahora vemos las envidias, ya sabemos que es envidia, desear lo que otro tiene y no sentirnos contentos cuando le va bien. Y finalmente, tenemos un pecado que se llama las detracciones, que poco se trata este tema de las detracciones, pero ya lo vimos. Buscar la forma de hablar mal o de hacer quedar mal a alguien o a un hermano de la iglesia. Qué tristeza. Ahora lo ubicamos acá. Mira, ahí está el paquetico que el apóstol Pedro nos está diciendo que saquemos del corazón. Nos está hablando el Espíritu Santo. Esto puede estar en cualquiera de nosotros. Vamos a buscar una bandeja para acomodarle el agua, para que no hagamos tanto reguero, porque en estos experimentos siempre se corren riesgos, no tanto de inundación, pero vamos a mirar entonces, buscamos por acá una bandeja y la vamos a acomodar y vamos a traer el agua, mire, que es el alimento. El agua pura es la palabra de Dios también, ¿no? Y mire, en la medida que
demos agua, traigamos agua, le lancemos agua, va saliendo el pecado. Necesitamos más, o sea, más palabra, más oración, más ayuno, más vigilia. Hagámosle más, hasta que vaya saliendo el pecado. ¿Sí ven, hermanos? Ahí está el corazón, está quedando casi limpio. ¿Qué quedó? La hipocresía. Parece que es dura la hipocresía entonces de salir. Vamos a traer más agua. Como dicen en Colombia, en otros países no entienden esta palabra, pero zampémosle más agua, hermano. A ver, Felipe, gracias a Carmen y a Natalia que están ayudando en todo esto, vamos a traerle más agua hasta que pueda salir esta hipocresía. La palabra del Señor, vea, qué cosa, algo está pasando, hermanos. Finalmente, para no cansar a nuestros queridos hermanos en Cristo, a los hermanos que están viendo, vamos con más agua, a ver si sale la hipocresía que ha sido difícil de sacarla del corazón, por favor. Ya salió. Ay, hermanos, qué pena, ¿no? Casi no sale la hipocresía. Ahí está. Salió la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones, hermanos, han salido del corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Saben, hermanos, que por esto estar en el corazón es que la palabra no tiene morada en el creyente. No hay morada. Sencillamente, la palabra no puede ingresar. ¿Por qué? Porque el pecado no permite que entre. Necesitamos, hermanos, que esto salga de nuestros corazones. Si hay. Porque si no lo hay, tranquilos. Pero es por si de pronto alguno de estos 5 pecados con todas sus arandelas, necesitamos que esto salga del corazón. ¿Cómo lo podemos sacar? Dice la palabra del Señor como el salmista, ¿no? Como lo dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahí está este vaso lleno de dichos, lleno de palabra de Dios, para no pecar contra ti. Y como lo he dicho en algunas veces, hoy lo reitero, a mayor cantidad de palabra en el corazón, menos opción de pecar. Ahí vemos, hermanos, está el corazón, que es el vaso, lleno del agua, que es la palabra del Señor, el agua pura, ¿no? Porque el agua dice que hemos renacido por la palabra del Señor, lo de la leche es ilustrando lo de los bebés, pero ya nosotros como creyentes tomamos es alimento sólido. Esta agua pura es la única que limpia el corazón, como dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he predicado. ¿Saben una cosa, hermanos? Ahí está, una ilustración que realmente, si la sabemos recibir, nos va a ayudar muchísimo para que entonces nuestro corazón more abundantemente la palabra de Dios. De lo contrario, cualquiera. Ahora, si uno se pregunta, de razón que no puedo crecer espiritualmente, de razón que la iglesia no crece espiritualmente, esto no avanza, la palabra de Dios no me gusta, no la leo, si la leo no la entiendo, no me llama la atención, me parece muy complicada. Claro, lo complicado es lo que está acá, el pecado, porque la palabra de Dios no fuera complicada. Si fuera complicada, el Señor nos engañaría y tendríamos excusa de decir, yo me salvé porque yo no entendí nada por lo complicado. No le crea. En la repetición está el aprendizaje, en la búsqueda. Por eso dice, desead constantemente. En ese deseo constante, en esa lectura, se va aprendiendo y se va cogiendo fuerza espiritual, musculatura espiritual, hermanos, para cuando vengan los embates del enemigo. Y dejamos, con la ayuda del Señor, el pecado atrás, a la cesta de la basura, hermanos. Para meditar. Qué tremendo esto, hermanos. Me dejó muy preocupado. Luchamos mucho, hermanos. Échele y échele agua para poder sacar la hipocresía. ¿Será el pecado mayor en la iglesia, en nuestro corazón? Bueno, dice la palabra que examinemos nuestro corazón, ¿no? Dice la palabra del Señor. Para meditar. El apóstol Pedro no les dice a sus lectores que deben luchar contra estos pecados, sino que deben dejarlos de lado como un traje raído e inservible. Él no está obligando. Agárrese con el pecado y agárrese con el diablo, no. Córtenlo. Sáquenlo como una ropa que ya está completamente inservible, que para nada se puede usar, como un traje raído e inservible. Déjelo de lado, hermanos. Pedro no está reprendiendo a los hermanos en Cristo. Él no está regañando. Lo que está haciendo es alentando, ¿no? Dice, los alienta a que apetezcan, ¿qué, hermanos? El alimento espiritual. A propósito.
Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Nos quiere decir, apetezcan. Ese es el ánimo que él nos está diciendo, nos está dando. No nos está regañando. No nos está forzando. Hermano, desee. ¿Qué pecado o qué regaño es decirle a otro desee? Desee esto bueno, hermano, por su bien. Pues claro, a algunos no les gustará o no nos gustará. Pero no podemos avanzar un centímetro espiritualmente si abrigamos tan solo uno de estos pecados en el corazón. El no desecharlos nos impide amar a nuestros hermanos y el deseo de alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Sabía eso, hermanos? El tener pecado en el corazón no permite amar sinceramente a los hermanos. No permite amar genuinamente, porque hay pecado, puede haber malicia, puede haber orgullo, puede haber envidia, pero no hay un amor sincero a menos que haya pecado y mucho menos deseo de leer la palabra del Señor. Al cortar con el mal relacionado, ya lo vimos, ¿no? Esos 5 pecados que hay. Al cortar con eso, con cualquier pecado, hermanos, triunfamos sobre la vieja naturaleza. Avanzamos en el mundo victoriosos, reflejando gozosos al autor de ¿qué? De nuestra salvación. Eso es lo que debemos hacer, reflejar a Jesucristo con nuestra vida. Pero si hay pecado, ¿qué lo vamos a reflejar? El apóstol Pedro nos recuerda que la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo purifica nuestras almas, ya que la palabra de Dios actúa como un agente limpiador. Este es, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Este es el agente limpiador para nuestro corazón. Pero claro, si simplemente lo tengo guardado o simplemente la cierro porque no quiero que se me gaste o que se me dañe, pues obviamente no va a ser esa limpieza, que es la que el Señor permite a través de ella. Él envió su palabra para cumplir propósitos y uno de esos propósitos es que salva. También la palabra condena, pero la palabra limpia. Nosotros debemos usarla como esa agente de limpieza para nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y esa permanencia con la palabra de Dios también nos conduce a llevar una relación apropiada con los demás. Claro, hermanos, cuando espiritualmente el creyente está bien, caminando, no que no tenga pecados, no que sea perfecto, hermanos. Siempre aclaro esto porque pecamos, pero buscamos rápido, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no, entonces Proverbios 28 nos va a decir, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa hallará oportuno socorro. Esa permanencia con la palabra de Dios también nos conduce a llevar una relación apropiada con los demás. Cuando estamos bien espiritualmente, somos tan buenos amigos, hermanos, encontramos mejores amigos o más amigos y la vida es diferente. Repito, no hay perfección, pero es muy diferente. Cuando hay pecado hay como sacar a los demás del camino. Como creyentes, por sobre todo, sin opacar el lugar de la música y otras actividades, necesitamos la constante predicación y enseñanza de la palabra de Dios. La música, como lo hemos visto, es hermosa cuando los himnos son solemnes, cuando alegra nuestro corazón, cuando llega al alma, cuando sube al cielo. Pero hay momentos en que, por encima de todo, la palabra de Dios prima, hermanos. Como creyentes, por sobre todo, sin importar el lugar de la música y otras actividades, necesitamos que la constante predicación y enseñanza de la palabra del Señor para poder saber cómo cantamos, cómo oramos y cómo hacemos actividades. Necesitamos la guianza, la palabra de Dios. En ella comprenderemos que Dios ha dispuesto que hagamos ciertas cosas por nosotros mismos, como desechar, como el título de nuestro mensaje. Desechad para poder desear. Hermanos, una aclaración. No podemos pedirle al Señor que saque los pecados de mi corazón. Aquí está la palabra. Esto nos corresponde a nosotros. Este desechar es a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, la oración y la meditación de la palabra, porque Él dice desechad. No está diciendo, venga, yo le ayudo. Venga, siéntese aquí, le voy a decir, le voy a ayudar a desechar. No, Él nos está diciendo a nosotros ya como creyentes, si es que han nacido de nuevo, si es que han degustado lo que yo hice por ustedes, desechen, quite si a usted le corresponde quitarse ese pecado de encima. ¿Cómo? Reconociéndolo. El problema es que no lo reconocemos. Renunciando y apartándose de él, ese es el arrepentimiento genuino, cuando yo reconozco mi pecado.
lo confieso, renuncio a él, hermanos. Entonces, por la palabra comprendemos que Dios ha dispuesto que hagamos ciertas cosas por nosotros mismos, desechar todo impedimento en nuestro diario caminar espiritual. Recordemos la transitoriedad del mundo y de todo lo que hay, por lo cual no hay sustitutos, no hay ningún sustituto, hermanos, para desear la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Amén. Repito lo último. Recordemos la transitoriedad del mundo y de todo lo que hay. Todo esto se va a acabar. Todo esto es pasajero, hermanos. De ahí que lo que hagamos hoy para la obra de Dios, lo que hagamos en y por y con la palabra del Señor, estamos acumulando tesoros en el cielo, porque eso nunca se acabará. Recordemos la transitoriedad del mundo y de todo lo que hay, por lo cual no hay sustitutos, no hay nada, hermanos. Ni la plata, ni la salud, ni el tiempo, nada que nos impida. No hay sustitutos para desear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que permanece para siempre. Vamos a orar, a darle gracias al Señor y que esta palabra llegue a nuestro corazón, no en el poder del hombre, sino en el poder eficaz del Espíritu Santo. Para Dios todo es posible y hoy he comprendido muchísimo, hermanos, haciendo este estudio, de razón que la palabra del Señor no mora en la iglesia, no mora en muchos corazones, quizá en el mío propio, no mora como debe morar, porque se requiere una limpieza y misericordia, una limpieza contra el pecado, para que podamos ser victoriosos, para que podamos orar y esas oraciones sean escuchadas y sean respondidas en el cielo, porque muchas oraciones, muchas bendiciones están retenidas, no llegan allí, y bendiciones retenidas por el pecado que puede haber en nosotros, en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Padre del cielo, a recibirla con mansedumbre. Ayúdanos a entenderla, a aplicarla en nuestras vidas, a vivirla para poder ser luz a otros, para poder reflejarte a ti ante el mundo que está en oscuridad. Padre del cielo, permite que en nuestro corazón sintamos el deseo todos los días de alimentarnos de la palabra de Dios. Y ayúdanos a mirar qué hay, Padre del cielo. De pronto hay algo oculto que no nos hemos dado cuenta. Ayúdanos a descubrirlo, Padre Santo, para poderlo sacar de nuestra vida, para podernos despojar de eso viejo que existe en nosotros y que la palabra tuya more abundantemente en nuestras vidas. Te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desechar primero para poder desear lo que tú tienes para nosotros. Sabemos que si hay pecado, no habrá bendición. Habrá misericordia, pero no hay bendición. Ayúdanos, Dios del cielo, a tener una iglesia viva por la palabra tuya en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos. Gracias, Señor. Y también gracias, Padre Santo, por hacerte cargo de cada petición. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, tú lo conoces, Padre. Tienen necesidad de esas consultas con especialistas, de esa medicina, de esos trámites, de esas intervenciones quirúrgicas, de esos resultados que están llegando. Padre Santo, gracias por fortalecer, gracias por intervenir, por ayudar, por estar ahí e incluso haciendo sanidades y milagros. Para ti todo es posible, o a través de la ciencia y la medicina, como a ti te parezca. Gracias por ayudar a tus hijos, Señor, donde haya que hacer diligencias, trámites, documentación. Gracias por colocar ahí las personas al favor nuestro. También gracias por la intervención tuya en la resolución de conflictos familiares, en la paz en el hogar, Señor. Gracias por intervenir en la restauración de los hogares que se acaban. Padre Santo, que tú estés ahí ayudando, colocando esa llama de amor de nuevo en cada familia, en cada pareja, Señor, en esa parte sentimental, Señor, que hay esa restauración. También te agradecemos, Dios del cielo, por la intervención tuya en esa parte económica, porque se necesitan los gastos básicos para el alimento, Señor. Tú sabes de todo esto. Gracias por intervenir para que tengamos el pan nuestro de cada día. Dios del cielo, oramos para que nuestros gobernantes y nuestras autoridades escuchen de ti y se salven. Ayúdanos a predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción, Señor.
Gracias por intervenir, Padre Santo, con los médicos, con las enfermeras, con el personal de la salud, guardándoles, salvando donde no hay salvación y fortaleciéndoles donde ya te conocen. Te lo agradecemos, Señor. Dejamos nuestros seres queridos, nuestras familias, papá, mamá, nietos, bisnietos. Los dejamos en tu cuidado, en tu protección, Señor, porque en manos tuyas hay seguridad. Gracias por librarnos del maligno. Dejamos el resto de la tarde, el resto de la semana, nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestros planes los dejamos en tu cuidado, Señor. Gracias por dirigirnos. Gracias por librarnos del maligno. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado atentos a este mensaje. Que el Señor nos ayude a aplicarlo. Dios mediante nos sintonizamos mañana a las 5 a través de Radio Mensaje de Libertad para finalizar ya con el libro de Jeremías y comenzar la lectura de Lamentaciones. Va a ser también de gran enseñanza para todos. Bueno, hermanos, es mi anhelo también que la gracia y la misericordia del Señor permanezcan entre todos nosotros.